Muy buenas tardes, comienza el café de periodistas de hoy lunes. La noticia que ayer, sobre todo en el ámbito social de Arrecife, se conocía era el fallecimiento de Juana Manrique Cabrera, la última hermana que quedaba viva de César, y en este caso damos desde aquí nuestro más sentido pésame. Don Manuel García Dene, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, Jorge. Don Pedro Martín, ¿cómo estamos también? Jorge, Manolo, audiencia. Aparte de este fallecimiento que ahora hablaremos... Me gustaría sumarme al pésame y dárselo sobre todo a su familia y sobre todo resaltar la figura de Juana Manrique. Ahora hablaremos porque tenemos, por suerte, le hicimos una entrevista, se lo hizo tu colega Sergio... Lo dijo esta mañana en el Peje Verde. Sergio Calleja, que va a ser emitido a lo largo del día de hoy o mañana. Ya le diremos puntualmente cuándo se va a emitir ese reportaje, esa entrevista a Juana María Manrique. Manolo, pero ha habido también, la verdad, que un fin de semana con muchas muertes. Hoy mismo nos despertamos con la noticia de que una persona de unos, creo que de 56 años, si no me equivoco, pues se caía por las curvas de Malpaso, en Aría. Bueno, se caía, tenía un accidente de tráfico. Bueno, no se sabe bien, porque realmente no se sabe muy bien lo que Hombre, pasó. si iba en coche, Hombre, si el coche está destrozado, No, se caía con el coche, digo. Exactamente, no se sabe exactamente cómo fue el accidente, pero sí es verdad que se habló de un vuelco de un coche con el resultado de muerte de su conductor. También ayer se conocía la muerte... Ahí estamos viendo, Manolo, cómo quedó el coche destrozado, ¿no? Es que es difícil. Hombre, caerse no sabemos, por esa curva, ¿no? No sabemos si realmente se destrozó como... En esta foto sí, esto está volcado, que fue como quedó el coche, pero en la otra, como normalmente actúan también los bomberos y rompen todo el coche y demás para poder sacar a la persona que está dentro, pues no sabemos si exactamente quedó el coche así, que no puede ser, porque si en la otra foto lo vemos realmente girado en su totalidad, pues ahí no está así. Pero realmente creo que fue espectacular, porque encima cayó desde, insisto, a todo el mundo conocemos las curvas de Malpaso. No es fácil caerse de una curva para otra, no es fácil, pero en algunas efectivamente puede no tiene ocurrir. barreras de protección, en algunas zonas donde no hay barreras de protección. Solo tuvo la mala suerte esa persona que se metió por el único sitio que había para poderse caer. Es un sitio que tiene unas curvas muy pronunciadas, como sabemos todos, y que se dan muy pocos accidentes precisamente por eso, porque todos vamos con mucho cuidado, ¿no? Claro, no, y no se puede ir muy rápido, entre otras cosas, porque no te permite el coche que vaya rápido. Pero bueno, en cualquier caso, sentimos la muerte de este varón de 56 años, residente en el Mojón, en Teguise, aunque era andaluz, creo que de Jerez. También otro fallecimiento de una senderista, Manolo, por la zona que tú conoces mucho, ¿no? ¿Era en Conil, por ahí? Sí, efectivamente se daba a conocer ayer. El sábado. El sábado. Era una persona, una alemana de 53 años, que se encontraba en el camino de 1008, que es ese camino va del camino que va de Conil sale de la carretera que va de Conil a Mazdachi, se mete y va por detrás de la montaña de Testeina. Entonces ahí, en ese trozo, casi a la altura de esa montaña, fue donde apareció su cuerpo sin vida. Todo parece que fue ni siquiera un accidente, sino simplemente un paro cardíaco o también un golpe de calor que pudo provocar el paro cardíaco, porque todo al final se reduce te mueres cuando se te para el corazón, claro. Evidentemente. Tenía creo que 60 años. 60 años. 53 me dijeron a mí. 60 años decía la nota, Yo no te lo quise decir antes, pero sí eran 60 años. 60 años. A mí me informaron de Protección Civil y decían 53, pero no lo sé. La verdad es que hay confusiones porque hay varias también, otro que hubo un accidente, pero ahí no murió, que fue un aparatoso caída, ¿no? En este caso desde un piso de una persona, ¿no? Y estaba el vuelco ese también que se vio en la imagen de forma instantánea. Ese a lo mejor sí era la mujer de 53 años, ¿no? Y después sí es verdad que se cayó alguien de una azotea en Arrecife también, ¿no? También, y después también lo capturaron a un señor en La Santa, un surfista en apuro. Esto ya viene siendo cada vez más... Lo capturaron. Bueno, lo capturaron antes de que se fuera al fondo. Claro. Ah, vale. No, que pidió sí. Y en este caso... Lo rescataron. Lo rescataron, sí.
Y lo último fue que en Arrecife se le cayó en una heladería a un turista, se le cayó encima parte de una losa de una heladería que está aquí en el mismo centro de, bueno, la avenida mismo, enfrente al casino. Ahí estamos viendo las imágenes donde cayó. En la italiana, ¿no? Esta que es muy conocida. La mala suerte porque se ve que... Se desprendió, ¿no? Se desprendió, que no es la primera vez que se desprenden en edificios de Arrecife, pues cornisas y este tipo de cosas, ¿no? Que necesitan mayor mantenimiento. Bueno, tuvo suerte, de milagro, porque el señor fue golpeado. Si le cae de más arriba, lo puede matar, ¿eh? Sí, de hecho tuvo que ir sufrió una conmoción, unas heridas y tuvo que ser, en este caso, trasladado a los servicios de urgencia del hospital. Y no solo lo único que pasó en Arrecife, porque a algunos también se le cayeron mesas y sillas arriba de la cabeza, ¿eh? Y esa es otra de las noticias que íbamos a comentar, que eso fue en la madrugada del sábado para el domingo. Y fue en la zona, si no me equivoco... Hermano Cerolo. Hermano Cerolo, muy cercana de las cuatro esquinas. Vamos a ver esa noticia y luego la vamos a comentar, porque realmente llama la atención, ¿no? Eran las 5:30, 6 de la mañana. Así, con sillas y palos, varios jóvenes enzarzaron una pelea en la madrugada del sábado. Unas imágenes que han reabierto viejas heridas, ya que parecía que poco a poco se estaban erradicando de la noche capitalina estos hechos violentos. Sin embargo, este vídeo, que se ha convertido en viral en plataformas como Twitter, ha dejado claro que hay que dotar a la isla, especialmente a la capital, con más personal, tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local, para mantener la seguridad en las calles. La pelea en cuestión se desató en la calle Cienfuegos, cerca de las Cuatro Esquinas, hasta que pudo intervenir una patrulla de la Policía Nacional. Otro de los vídeos que ha corrido por internet y las redes sociales ha sido el de estos dos jóvenes tirados en plena calle Fajardo ante el asombro de vecinos y conductores, que tuvieron incluso que realizar maniobras para esquivar a los dos chicos que sobre el asfalto miraban cómo los coches los sorteaban. Bueno, realmente dos sucesos, no terminó, por suerte, no hubo que lamentar ningún tipo de heridos graves, más bien solo unas contusiones, lo de la pelea, y estos chicos que nadie sabe exactamente qué hacían tirados en el asfalto, ¿no? Mientras pasaban los coches. Sí, la verdad es que son actuaciones inexplicables y que hay que evitar que se sigan produciendo, porque como cojan esa costumbre, seguro que vamos a tener una desgracia, porque no siempre uno, cuando va conduciendo, va esperando o espera que se le presenten personas con este tipo de comportamientos, y muchas veces no se puede frenar tan pronto como uno quiere. En el otro caso, lo que hay que lamentar es que todavía haya personas que se entretengan precisamente enfrentándose y utilizando el mobiliario urbano, en este caso el mobiliario de un bar, para pegarse los unos a los otros. Algo de educación sí que nos hace falta para evitar este tipo de cosas. Es verdad que eran gente joven, pero por eso no se va a justificar este tipo de... Gente joven, pero ya emancipada, porque por lo visto, según dijo el concejal de policía de Arrecife, Jacobo Leme, son ocupas que viven por la zona, ¿eh? Sí, por lo visto sí. Seguramente no estarían en todas sus plenas condiciones, ¿no? Y el problema es que no se puede tampoco, porque no me gusta, pero muchos de ellos no son de aquí, son inmigrantes, pero evidentemente esto es un problema que va a arrastrar a Arrecife y Lanzarote en general con el tiempo, y es que hay mucha gente que viene de fuera, sobre todo gente que son menores cuando llegan, después se hacen mayores y quedan en una especie de limbo. Y claro, esta gente son... Por una vez que puedes decir justificadamente, yo ya lo dije, tenías que haberlo dicho. No, es que es verdad. Bueno, y ayer nos enterábamos, precisamente lo habíamos comentado al principio, el fallecimiento de Juana María Manrique Cabrera, es la última hermana que quedaba vivo del genial artista César Manrique. En la madrugada de ayer, exactamente a las 2:30 de la mañana, fallecía en el hospital Dr. José Molina Orosa Juana Manrique, hermana del artista lanzaroteño César Manrique, a los 95 años de edad. Los que la conocían afirmaban de ella que era una mujer vital, con un gran gusto para el carnaval y habitual junto a su marido Alfredo Matallana. De hecho, la propia Juana Manrique hablaba de su devoción por estas fiestas en el programa de esta casa. Más cuentos que calleja. Yo buscaba algo. Sí, yo buscaba algo, lo que se me ocurría y tal, y entonces le decía a las niñas, en tal sitio hay tal cosa, vayan y compren. Bien. Y entonces ya íbamos a Macher,
a casa de una amiga, ¿Ah, sí? a Tina, así, Ajá. a César Rodríguez. Sí, sí, sí. Y sí. allí nos divertíamos cociendo, preparando, bailando, de todo hacíamos y lo pasábamos muy bien. Juana era la hermana menor, además de César y su gemela Amparo y su hermano Carlos Manrique, quien también fallecía a comienzos de este año 2022. Juana Manrique Cabrera tenía un carácter bonachón, naturalidad y simpatía, ganándose el cariño de quienes la conocían. Juana hablaba siempre del talento de su hermano, pero también nos confesaba su amor a la pintura, contando una divertida anécdota. Eso lo hizo César a mi cuñado Paco, Ajá. que era el día de San Francisco, y le dijo, mira Paco, yo estaba haciendo un dibujo con él arriba en la caleta, en la parte alta. Y entonces dice César, oye Juana, está gracioso, tráemelo, y se lo regalamos a Paco. Y Paco se lo regaló creyendo que era hecho de César. De César Manrique, de y tu entonces hermano. Paco al verlo dijo, oye, Qué maravilla, se nota que es de qué César. fantástico, Sí. qué fantástico. Y era hecho, nos empezamos a reír y era nuestro. Desde Lancelot Medios queremos dar el más sincero pésame a sus familiares, amigos y conocidos. En la tarde de este lunes tendrá lugar la misa funeral en la iglesia de San Ginés a las 5 de la tarde. Bueno, pues Juana, aparte de ser una persona muy peculiar, muy querida entre todas aquellas personas que la conocían, porque realmente era una persona que se dejaba querer, tenía una naturalidad, como casi toda la familia, hay que reconocerlo, casi toda la familia Manrique Cabrera, ¿no? Que ya esa saga, pues con ella ahora termina. Yo creo que no es casual que salgan personas de una determinada familia con unas características específicas, sino que se da precisamente por el entorno en que se crían, por la relación que tienen, por la capacidad que tienen de interrelacionarse entre ellos y con los demás. Es muy difícil que salga alguien de forma espontánea en un ambiente en el que no lo situaríamos. Yo creo que en ese aspecto cualquiera de sus hermanos podríamos situarnos ahí sin la grandeza, ni la espectacularidad, ni el desarrollo personal que tuvo César Manrique, pero sí con ese gracejo, con esa capacidad de relacionarse, de empatía que tenía César Manrique. Y sobre todo yo creo que cada uno supo hacer su vida sin renunciar a ser testigo de un gran hombre como fue César Manrique. Bueno, Pedro, si quieres decir algo, ¿tú la conocías personalmente? Sí, Pedro? sí, la conocía personalmente a través precisamente de salir en los medios de comunicación y de trabajar aquí también, que gracias a eso también conocemos uno a mucha gente y es probablemente de las mayores suertes que tiene uno. Y es verdad que era toda simpatía, tenía mucha lucidez, incluso a última hora con los años que tenía, y yo creo que tenía mucho mérito. Además, te lo decía yo antes, así cuando estábamos fuera del directo, que también tiene mucho mérito. Es verdad, no ser solo la hermana de César, sino también haber inculcado a toda una generación que marcó la isla de Lanzarote, como es lo de los famosos modernos, ¿no? Que yo creo que ha tenido mucha repercusión. Ahí estamos y tenía viendo mucha parte de importancia. sus hijos, y sobrinos también, por ahí, ¿no? efectivamente, y nietos en este caso. Bueno, mandar un abrazo a la familia. Un abrazo fuerte. Hay que decir que el entierro, el velatorio fue ayer a partir de las 1 o 2 de la tarde en Mémora, y donde está su cuerpo todavía, y a las 5, 4 y media será trasladado a la iglesia de San Ginés, donde será el funeral de Juana María Manrique. En este caso, simplemente decir a toda la familia que, bueno, soy amigo personal de prácticamente todos ellos desde hace muchos años, y darle aquí mi más sentido pésame, sobre todo a Checha y Fisco, que son aquellos, y a Carlos también, que son los que más conozco. Bueno, por cierto, que el otro día en el debate político sacamos... Oye, si te parece, para no olvidarnos, y lo que pasó también el viernes, no sé si lo trataron el viernes, porque la verdad es que no tuve oportunidad, también mandar un abrazo muy fuerte a Toñín Corujo, ¿no? Ya que estamos con esta ristra de malas noticias, vamos a decir así, sí, el desgraciado fallecimiento del hijo de efectivamente, ahí tenemos a Toñín Corujo, y efectivamente queríamos dar ese también fuerte abrazo, porque pues sobre todo porque es antinatural normalmente que un hijo se muera antes que un padre, ¿no? Y en este caso, pues realmente ha sido muy duro la circunstancia, porque no se sabía bien lo que había ocurrido. Llevaba una semana sin tener noticias. Estaba, creo que en la selva, ¿no? En la estaba Amazonia. en un recorrido por el Amazonas, sí, creo, algo de eso. Y bueno, tuvo por lo visto un accidente de coche, una camioneta, que estaba él creo que en la parte de atrás y se cayó, no se sabe exactamente, porque tampoco la comunicación puede ser muy fluida, ¿no?
pero en este caso darle un muy fuerte abrazo también a esta conocida familia de músicos de Toñín Corujo. Manolo, no sé si quiere... Pues no tengo más conocimiento del que usted ha manifestado de lo que fue el accidente, pero sí, efectivamente, conozco a Toñín desde que era un joven adolescente y estaba aprendiendo a tocar. Y que tenía por supuesto, 30 años, 38. y por supuesto, Es el mayor, sí. me da una enorme tristeza esa pérdida, porque, como usted decía antes, perder a un hijo debe ser tremendamente duro, es una cosa antinatura, pero sobre todo es una situación en la que no queremos vernos ninguno. Trabajamos, creamos cosas con la esperanza de que nuestros hijos las puedan continuar o por lo menos que les sirvan para que ellos puedan desarrollarse. Si ellos caen antes que nosotros, se pierde parte de la luz que nos alumbra, ¿no? Bueno, en el plano político hoy hay que comentar esa nota de prensa que ha sacado el Cabildo de Lanzarote. Algunos dicen que inoportuna, otros que electoral y otros que... Y otros con muy mala leche. Con mala fe y otros diciendo que bueno, que esas cosas hay que sacarlas. Lo cierto es que la presidenta del Cabildo saca una nota de prensa donde intenta sacar un poco los colores, me da a mí, a los ayuntamientos de Arrecife y Teguise, y más concretamente a Astrid Pérez y al alcalde Osvaldo Betancor. ¿Por qué? Por las antiguas deudas que tienen esos ayuntamientos con Inalsa. Lo cierto es que ella pone que no se han pagado esas deudas, que son deudas millonarias, lo dice, me refiero, Dolores Corujo, pero tanto Osvaldo Betancor como también, en este caso, Astrid Pérez, pues nos han dicho que esas deudas se han pagado. Lo que se debe son los intereses, porque creo que hay como una especie de, en fin, de informe. Intereses de demora. Sí, de intereses de demora, que son altos, pero que hay discusión, porque mientras, por ejemplo, en Teguise, y no sé si podemos hablar con el concejal de Hacienda, a ver si tenemos Déjame nada más que una hablar. puntualización, que esto es parecido a la polémica que se montó la semana pasada con respecto al tema de Inalsa, también con Tinajo, con la salvedad de que a estos dos municipios, a Teguise y Arrecife, no se les ha cortado el agua. De todas maneras, había cierto cabreo, por no decir mucho cabreo, por parte del Ayuntamiento de Teguise, porque entienden que nunca han mostrado voluntad por no pagar la deuda, y que primero que no hubo el preceptivo mes de aviso para avisarles si les cortaban el agua o no, o incluso no hay una negativa tajante a pagarlo, por lo que tengo yo, por la posibilidad que tuve hoy de hablar con Jesús Mallín, y por eso piden explicaciones, porque entienden incluso también que se ha cortado a servicios esenciales, valiéndose a lo mejor de una triquiñuela ahí de corto el agua en algo que no son servicios esenciales, como puede ser dependencias X, y después están afectados dependencias de servicios Pero para no salirnos del tema, porque teníamos preparado también otra noticia relacionada con... me vas a tener que dar las caletas, porque si no, no me Teguise. entiendo. Te voy adelantando todos los temas. Quiero escuchar a Manolo. Una cosa es lo de Tinajo, que ahora lo comentamos también, pero me gustaría ahora aclarar, Manolo, esa nota de prensa del Cabildo de Lanzarote, sacando un poco los colores, o intentando sacar los colores tanto a Osvaldo Betancor en Teguise como a Astrid Pérez en Arrecife. Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Miguel Ángel, que es el concejal de Hacienda precisamente del Ayuntamiento de Teguise. Don Miguel Ángel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Don Miguel Ángel, nos sorprendía esa nota, no sabíamos, porque nosotros creíamos que ya esa deuda tan antigua, porque son deudas contraídas en la época pues, de Inalsa, cuando Inalsa era el gestor del agua, del ciclo integral del agua en la isla de Lanzarote, y son deudas que me imagino que vienen sobre todo de la época cuando gobernaba el PIL y el Partido Socialista, ¿no? Sí, viene desde muy antaño, antes de entrar a este grupo de gobierno. Si a usted le sorprendió la nota de prensa, imagínense a nosotros. No que nos sorprendió, sino la verdad que un poquito más de eso. Yo hago un poco de memoria histórica. Ellos nos reclamaban a nosotros una cantidad aproximada de unos 2,4 millones de euros, que cuando nosotros entramos a gobernar en Teguise en el año 2011, pues nos encontramos esa serie de facturas que en su momento los técnicos se negaban a firmar, ya que decían en lo mismo que había rotura, había avería en los canales, con lo cual ellos se negaban a firmar las facturas. Lo estuvimos negociando durante un cierto tiempo con Inalsa,
hasta que ya hubo un proceso judicial en el cual el proceso judicial nos dan parte de la razón y en vez de ser 2,4 fueron 1.400.000 y pico mil euros. Eso se pagó en diciembre de este año y en la misma sentencia se aclara que tiene derecho INALSA a pagar al pago de una serie de intereses. Ellos nos presentan en este ejercicio presupuestario, nos presentan un informe por un economista en el cual nos reclaman 653.000 euros de intereses. Nosotros, lógicamente, totalmente en contra porque nos parecía una cantidad bastante desorbitada, y lo que hicimos fue contratar a otro gabinete de economistas donde nos hacen una tasación de los intereses que tenemos que pagar y en el cual nos dice que son 215.000 euros. En junio de este año, una vez que el economista nos presenta esa información, se le remite a INALSA ese nuevo informe del economista nuestro, en el cual se le dice que no son esa cantidad que ellos nos reclaman, sino es la cantidad que nosotros aportamos. Aún estoy esperando este concejal y este ayuntamiento y el alcalde de Los Ovalos de Betancor que INALSA se siente a hablar con nosotros y llegamos a un acuerdo entre las dos partes. Es decir, para entenderlo todo, ustedes pagaron lo que es la deuda principal porque así lo obligaba una sentencia judicial. Correcto. Que se rebajó de 2,4 inicialmente que reclamaba INALSA a 1,4, es decir, un millón de euros menos, sí. Y que ustedes, cuando se les pasó la factura de los intereses, creyeron que estaba desorbitado, hicieron un estudio, consideran que es mucho menor, y ahora sí. Lo que ustedes piden es que haya una negociación entre INALSA y ustedes para ver si hay un acuerdo, ¿no? Exactamente, lógicamente, yo tengo que defender los intereses de mi institución. Yo la pregunta que me haría es qué van a hacer los socialistas de Teguise, si van a defender los intereses de mi municipio y de sus habitantes o los intereses de la señora presidenta del Cabildo. Yo, lógicamente, si usted me pone a mí 653 o me pone 215.000, lógicamente elegiré 215.000, que es lo que me dice mi economista. Pero repito, lo más duro de todo esto no es que haya sacado la nota de prensa, lo más duro es que nosotros en junio de este año presentamos vía Orbe la documentación en INALSA y repito, desde junio a este año no se nos han contestado. La primera respuesta que tenemos es la nota de prensa de hoy de la presidenta, que me parece fuera del lugar. Pedro, te quiero hacer una pregunta. Sí, le voy a hacer dos muy sencillas. Por un lado, primero, el tema de si les llama la atención que, bueno, que les reclamen de la forma que le están reclamando, porque a mí sí me consta que Tinajo si le llama la atención, porque tanto Canal Gestión... Pedro, pero Pedro, digo para que no confunda, no tiene que ver nada la deuda de Canal Gestión con la deuda de INALSA. Yo sé de lo que me habla. Tú me permites, yo pregunto y después te responde, después tú la aclaras. Para que no se confunda la gente. Vale, no creo que se confunda, yo se lo voy a hablar claramente. Si no les llama la atención, que siendo ustedes también, no estoy hablando de Canal Gestión ni de INALSA, sino del dueño, que el dueño al final es el consorcio, y el Teguise es uno de los dueños del consorcio, que es por donde quería ir. Si no les llama la atención esa forma de actuar, porque, hombre, ya que tú eres el dueño, como mínimo que haya otra forma de relacionarse. Y segundo, Miguel Ángel, ahora esto es lo que le afecta a ustedes, ya indirecto o directamente, por lo que explicaron una vez, lo que no entiendo yo es cómo sale esta deuda cuando yo estuve en una rueda de prensa en Teguise y decían que no se debía absolutamente nada. Pero yo también te tengo que reconocer que yo de cuentas no sé nada, que a lo mejor esto se contabiliza de otra forma y no se consideran deudas. Vamos a ver, con respecto a lo último, de decir que cuando nosotros hacemos notas de prensa diciendo que no se deben hacer, se deben solamente, exclusivamente a deuda bancaria. Lógicamente. Porque cuando le debes a una ferretería, eso no es deuda. No confundo. No, pero que no entiendo, de verdad que lo digo con, no sé, con el lenguaje coloquial. Deuda hay todos los días en todas las administraciones, en todas las empresas y en todas las viviendas en todas las casas del mundo mundial. Lo que se dice cuando se dice deuda cero, se dice es que no hay deuda bancaria. Lógicamente siempre se genera deuda a lo largo de los tiempos. Y en esta que usted me está hablando, para no confundir a lo que nos están escuchando, es cierto que hay una deuda de una serie de establecimientos que no explota directamente la institución, sino que explota tres asociaciones totalmente diferentes y que esas facturas las paga directamente la asociación. Lógicamente siempre llegan al ayuntamiento porque está a nombre del ayuntamiento, el ayuntamiento se los remite a ellos y ellos pagan a Canal Gestión. Y esto simplemente, lo que pasa es que siempre acumulan una serie de facturas, no las pagan una a una, sino acumulan una serie de facturas. Y esto es lo que sucederá, supongo, en estos días, que esas asociaciones pagarán los recibos. Pero no son locales que explota directamente el ayuntamiento. Pero Miguel Ángel, para no meter un lío, porque yo sabía que se me podía enredar la cosa y se me ha enredado,
es que una cosa es el comunicado del Cabildo, Sí. que es de deudas antiguas y que ahora lo que se pretende cobrar son los intereses que no se han pagado Correcto. por parte. Y otra cosa es la noticia que ahora estoy leyendo en Lancelot Digital, y es que cortan el grifo a la Escuela de Turismo, a la Cofradía de la Graciosa, a la Gallera y otra instalación más, en este caso, que están en instalaciones municipales. Pero No. la noticia es que... No, están en instalaciones que son propiedad municipal, pero no son llevadas por el ayuntamiento. Efectivamente, entonces la noticia que usted quiere aclarar es que esas deudas realmente se las reclaman al ayuntamiento de manera equivocada. Tendría que reclamárselo a la Universidad de Las Palmas, en el caso de la Escuela de Turismo, a la Gallera, a la asociación que tiene los locales. Otra cosa es que ustedes le den después una subvención, ustedes o el Cabildo o el gobierno, a esas entidades por lo que consideren, o al club de hípica que hay en el complejo, que también creo que le van a cortar el miércoles el agua si no pagan esa factura. Y otra cosa es que ustedes estén llegando a acuerdos, intermediando entre esos clubes y esas asociaciones con la propia Canal Gestión para tratar de que se haga un plan de pago de todas esas deudas, que son 5 facturas de 5 clientes. Insisto, los técnicos del ayuntamiento no la firman porque consideran que son servicios ajenos al ayuntamiento. Sí, pero a diferencia de todo eso, estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo único, una pequeña salvedad, nosotros hemos intentado buscar soluciones para evitar este tipo de circunstancias y, por ejemplo, ya con la universidad prácticamente ya tenemos casi vinculado un convenio que se va a firmar, sí. Espero que sea lo antes posible, y con la cofradía tenemos otra situación igual y estamos negociando con la Gallera, es decir, para evitar este tipo de situaciones en el futuro. Pero Porque repito, son contratos que se hicieron en su día en precario, ¿no? Me refiero precario, correcto. sesiones que el ayuntamiento, pues por mor de darle un servicio a clubes que tienen poco dinero y tal, ¿no? A la propia cofradía de pescadores. Correcto. Pues cedían en precario esas instalaciones y ahora ustedes se han quedado con el muerto de que tienen que pagar la factura cuando realmente ustedes no son. Pero no creo que se llegue al corte porque se va a solucionar antes del miércoles. Sí. Pero mire, aclarando a lo que por lo que usted me ha llamado, Sí. yo sinceramente considero una falta de respeto que la presidenta nombre a 2 instituciones como es el Teguise y Arrecife, sin previamente no hacer una llamada a los distintos alcaldes, como bien dice Pedro. Es decir, todos pertenecemos al mismo consorcio, todos estamos trabajando por el bien del consorcio, peleando con canales, etcétera. Y cuando surge un problema, lo primero que hace la presidenta, en vez de hacer la llamada que nos hace para pedir ayuda para atacar al canal, también lo que nos haga una llamada de advertencia, una llamada de protocolo, diciendo, mira, esto pasa, vamos a ver qué podemos hacer, en vez de sacar en prensa y sacar rédito político. Eso es lo triste de la política, y eso sinceramente me parece que es un punto atrás de las relaciones institucionales entre ambas instituciones. Pues Miguel Ángel, un abrazo y muchas gracias por aclarar esta situación. Y la verdad es que a veces aquellos pueblos han traído estos lodos. No lo digo por el grupo de gobierno, sino que es verdad que antes había una práctica común por parte de todos los ayuntamientos, no solo el de Teguise, que pues la factura del agua cuando en la época de Inalsa pues no se pagaba. Estamos hablando de hace 20 años por ahí. 20 años, correcto. Y que era una práctica común que ahora pues Canal Gestión, que es una empresa, aunque sea una empresa pública de Madrid, pero es una empresa que actúa aquí como privada, y lo que trata es de cobrar todas las facturas, sean de los ayuntamientos que sean. Muchas gracias. Correcto. A usted por llamar. Hasta luego. Bueno, Manolo, ¿qué piensa de todo esto? Hombre, en primer lugar ahí está primero vamos por el tema del comunicado de la presidenta. Yo creo que de todas formas es difícil de vincular una cosa de la otra, porque yo creo que precisamente la explicación política está en introducir, cuando Canal Gestión está reclamando unas deudas que son recientes, están en tiempo y es lo que compete, meter por medio este comunicado del Cabildo en el que parece que viene a desviar el tema y precisamente desplazar hacia 2 instituciones que no son precisamente cercanas a los que gobiernan en el Cabildo, un problema que podría parecer igual que el que se está debatiendo cuando es un problema histórico, es una deuda histórica en la que no tiene nada que ver, por ejemplo, Astri no tiene nada que ver en el gasto ese de agua. Ni Osvaldo. Ni Osvaldo tampoco, a pesar de que lleva 12 años en el gobierno, para que se haga usted una idea de qué deuda estamos hablando y de cuándo eran esos comportamientos. En cambio, si lo ponemos así sobre la mesa, parece que todos están actuando igual cuando ahora la mayoría de las corporaciones están pagando el agua y otras no solamente no la están pagando, sino que
la actualidad era que se estaba despilfarrando el agua como estaba pasando en Yaiza, o no se estaba pagando el agua que se estaba consumiendo en la actualidad en Tinasco. Y sí es una responsabilidad de los gobiernos actuales. Y lo que dice tanto el Ayuntamiento de Teguise, que lo acabamos de oír, al señor Miguel Ángel, concejal de Hacienda, como Astrid Pérez, que la estamos viendo ahí, es que efectivamente esas deudas contraídas por, ellos dicen, por equipos que gobernaban el PIL y el PSOE mayormente todas esas facturas se generó cuando el PIL y el PSOE, precisamente tanto es así que Inalsa se fue a la ruina, pues hace unos 15 años por ahí, ¿no? Sí, pero lo que no entiendo... Se fue a la ruina en 2008. Bueno, más bien se fue el concurso de acreedores porque en la ruina ya estaba hacía tiempo. Pero, a ver, yo no voy a poner... No, pero digo que estaba gobernado en aquel momento por el PSOE y por el PIL. Por el PIL y el PSOE. Probablemente lo hicieron mal y por eso se han ido cambiando los gobiernos hasta lo que actualmente hay ahora. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Yo no voy a decir que el comunicado sea un poco extemporáneo o incluso con mala leche, pero es verdad también que las deudas contraídas con anteriores corporaciones, hay que ir pagándolas, o es verdad, o no es verdad que la rueda de prensa a la cual aludía yo antes no era una deuda que recogieron de años anteriores y han ido pagándolo, las mismas deudas que se contrajeron con otras entidades o con los bancos, que por lo visto son las únicas que se reconocen o que se tienen como deudas, pues también habrá que pagarle en alza, con más razón, porque es nuestro. Pero lo que dice Astrid, lo que dice... Que no la generaron ellos, pero tampoco la han ido pagando. No la generaron, que encima que no la generaron, la pagaron. Pero ahora el problema donde está no es que no hayan pagado. En los intereses, pero de todas maneras... hay una discusión... Pero ¿desde cuándo puede ser una excusa que tú no hayas generado la deuda? Si tú heredas la institución, la heredas con los bienes positivos y con los negativos. Pero Pedro, y hay que ir solucionándolo. Te está diciendo que ya han pagado esas deudas. No, tanto Arrecife como Teguise. Pero no están diciendo que los intereses... son los intereses porque hay una disconformidad. Pues que arreglen esa disconformidad y que se pague. Pues eso es lo que están diciendo ellos, que oye, cuando estamos intentando negociar, a ver si en vez de 600 y pico mil euros que le piden a Teguise son 215, que es lo que los informes que dicen los juristas o los economistas de Teguise, pues a ver si hay una negociación. Pero, Jorge, y mientras eso ocurre, ellos lo que se quejan es que Inalsa le saca un comunicado para echarle... Sí, yo te acabo de decir primero que me parece extemporáneo y con mala leche, pero así todo no les compro la argumentación de decir que ellos no generaron la deuda, porque si los anteriores todos hubieran generado, o la deuda o los intereses, lo que quieras llamar, que eso no puede ser excusa, porque si todos lo hubieran hecho bien, ninguno estaría cambiado. La deuda la han pagado. Que te vuelvo a insistir, los intereses. Pero los intereses están ahora en discusión. Pero que no le compro esa argumentación de explicar... tú pagas los intereses que te digan el otro. No estoy hablando ahora de pagar o no pagar, la argumentación que está utilizando. Bueno, y la argumentación... Hombre, vamos a ver, ellos están empleando la gran diferencia, y lo que quieren decir estos políticos, yo creo que también es comprensible. Por una parte es que esa deuda no la han generado ellos. No es que no tengan que pagarla, sino que no la han generado. Que están obligados igualmente a pagarla, evidentemente, porque cuando se hace un arqueo, cuando ellos entran, le dicen exactamente cuánto deben y cuánto han ingresado para que sepan a qué tienen que atenerse a partir de ese momento. Pero al margen de eso, evidentemente, yo creo que es más responsable, peor gestor, aquel que atiende a servicios sin remunerarlo, que aquel otro que intenta no pagar o pagar lo menos posible de una deuda heredada. No creo que sea exactamente lo mismo. Ahora bien, ambas deben pagarse cuando son reconocidas. Pero que estamos hablando de quién mejor o peor gestor. No, si estamos hablando de una situación que han heredado. No, quiero decir que no es lo mismo que esa deuda venga del pasado, que sigan manteniendo comportamientos del pasado. No es exactamente igual. Bueno, ahora bien, como usted dice, evidentemente la tienen que pagar igual. Eso es evidente. De hecho, el Cabildo también tiene que pagar lo que debe, porque el Cabildo saca nota, pero también debe, creo que en torno a los 400.000 euros. Oye, que tampoco es tanto. Pero que lo pague también. No, y si son intereses, pero que de lo deuda nueva, no de deuda vieja, de deuda nueva. Debe 400.000, pero creo que esto es práctica común, porque ellos después, que si como tienen que cobrar un canon y tal, pues van compensando y tal, ¿no? Pero ahora en estos momentos... Hombre, eso entra dentro de la lógica económica. Claro. O sea, si usted y yo tenemos una doble relación, por un lado yo le presto servicio y por otro lado usted me presta servicio, que se va a una compensación, porque no tiene sentido que haya un flujo monetario si hay una compensación de servicio. Sí, por eso, pero que ahora mismo hay una deuda de 400.000 euros. Pero y eso se podría compensar también con los ayuntamientos, que también tienen que cobrar una parte, ¿no? También pues cobran. Entonces, todo lo que no estoy entendiendo yo, este follón, si tienes garantizado que vayas cobrando,
Lo que pasa es que a lo mejor la cantidad es nimia, la cantidad que cobran. La de los ayuntamientos es pues pequeña. tardan un poco más. Es muy pequeña. Bueno, en cualquier caso, yo creo que la situación... Esto lo que sí viene a reflejar es dos cosas para mí, que es lo que yo siempre he tratado de exponer en esta mesa, quitando culpables o quitando responsabilidades, porque aquí lo han tenido más o menos casi todos los colores políticos. Es verdad que inicialmente fue el PSOE y el PIL, aquellos fueron los dos partidos que más gobernaron en Lanzarote en aquellos años oscuros de Inalsa, donde realmente pues, se condujo a una empresa a la ruina, que tanto es así que la presidenta del Cabildo no le quedó más remedio en aquel entonces a la socialista Manuela Armas que sacar a concurso de acreedores la empresa para evitar que no solo que no pagaran las deudas que tenían. Sacarnos, declarar el concurso de acreedores. Sacar el concurso de acreedores o declararlo, Sí. pero el problema no era ese. El problema en aquel momento, lo que pasa es que la gente se olvida, es que podía fallar el agua. Es que estuvimos en un momento casi con una crisis hídrica, porque fallaba, no tenían ni euros para reparar las membranas. Bueno, en definitiva, lo que quiero decir es que estos son capítulos, que todos estos son aquellos polvos que crearon, estos lodos son aquellos polvos que crearon en su día. Pero en cualquier caso, lo importante que tiene que saber todo el mundo es que ahora los ayuntamientos se están poniendo al día, porque todos, más o menos, debían, no solo Tinajo, debían dinero, pero es verdad que Tinajo lo que le ha molestado, según tengo entendido, a Canal Gestión, es que el alcalde o los técnicos de Tinajo prácticamente no hicieran caso a los requerimientos, 21 requerimientos que le realizó en este caso el Canal Yo Gestión. creo que hay dos evidencias que no se pueden obviar. Por una parte, existe la contratación de agua por parte del Ayuntamiento de Tinajo, y por otra, existe la obviedad de que no ha pagado ni una gota de agua, con lo que quien contrata y se sirve de un servicio y no hace la contraprestación no está actuando correctamente, no tiene legitimidad para decir que se le está tratando mal, porque realmente yo puedo entenderlo si hubiese pagado una cantidad, si hubiese pagado unas facturas, otras no porque las estamos cuestionando, he pagado aquellas que son esenciales, las otras no porque mira, si usted me corta eso pues me preocupa menos. Si hubiera una estrategia para intentar racionalizar un servicio que a lo mejor ahora no puede atender el pago, pero de la manera que se ha hecho, lo que se ve es pretender el mismo comportamiento que cuando servía el agua, la misma empresa en la que ellos eran socios, como era Inalsa, a través del consorcio. Y eso no se da, y yo creo que hay que ir normalizando la relación y sobre todo racionalizando el uso del agua, porque los ayuntamientos han hecho un uso del agua muchas veces irresponsable, porque como era gratis y ahora han descubierto que no es gratis. Efectivamente, verán ustedes que ahora, a partir de ahora, cuando ya saben, han visto los colmillos, en este caso al lobo, ya verán ustedes que ya empezarán a gastar menos agua, que insisto, como dice Manolo, que antiguamente, sobre todo en aquella época de Inalsa, se tiraba agua, se robaba agua y nadie decía ni pío. ¿Por qué? Porque nadie pagaba. Ahora, como ya están viendo las orejitas al lobo, pues ya saben que todos los ayuntamientos tienen que pagar, ya Isa prácticamente ha pagado la deuda que tenía. Teguise ha pagado 1 millón, me dice ahora una fuente del ayuntamiento, 1.478.000 euros. Por eso Teguise se está poniendo al día, solo debe realmente 80-90.000 euros de esas facturas que realmente no son de ellos, porque son de instalaciones municipales, pero que prestan o se le han cedido esas instalaciones a asociaciones, a clubes deportivos. Son las facturas que declaran los interventores dudosas, ¿no? Que sí, creo que las en este caso no se las firman, entonces llevan un problema ahí y están en eso. Lo que sí es verdad, y esto lo digo no en contra ni a favor, pero que hasta que no se ve realmente las orejitas del lobo, nadie se pone realmente a funcionar. Y porque le critican a Canal Gestión, hombre, si queremos criticar a Canal Gestión lo podemos criticar, pero si usted presta un servicio y no se lo pagan y durante 3, 4 años, algún derecho tendrá la empresa a intentar cobrarlo, ¿no? Es que aquí parece siempre lo contrario, queremos echar siempre el muerto. No, es que lo público, muy público, lo que tiene que hacer es bien, y si Canal Gestión hace mal las cosas y está cobrando más de lo que tiene que cobrar, vayan a los tribunales, denúncielo, y en este caso... Hombre, si actúa de la misma manera que ha actuado con muchos, porque hay una asociación de afectados por Canal Gestión, o por lo menos presuntamente les ha tratado mal y les ha cobrado más de la cuenta, si ha actuado de la misma manera que con ellos, me da a mí que la razón la van a tener las instituciones públicas. Si no,
la van a tener Pero es que los aquí- propietarios de la empresa. aquí no Porque hay- Canal Gestión, no a mí me hay- consta, Manolo, que se han pasado en algunas veces Aquí 4 no hay pueblos. antecedentes de denuncia por parte de esas administraciones, con lo que, de ser cierto, todavía es peor, porque sabiendo que les estaban pasando una factura por encima del gasto real que estaban haciendo, no habían denunciado porque ellos entendían que no iban a pagar nada. O sea, eso no es así. O sea, ellos son igual de consumidores que usted y que yo. Y a mí, cuando se me olvida pagar la factura o no tengo dinero en la cuenta o se acumulan un par de facturas o me pasan una cantidad superior porque tenía una pérdida que no había controlado, pues me cortan. Y después encima de tener que pagar la factura, tengo que pagar no sé cuánto para Pues que por me eso me te la estoy vuelvan a engañar. diciendo, en mi casa, que somos 2 títeres y me pasaron 3.000 euros, digo, si a mí me trataron de esa manera, pues yo por lo menos voy a No, poner en tela no, de juicio no. que a lo mejor a otros están tratados de la misma manera. Pero yo no pongo en tela de No, tú juicio. no, yo- que digo yo. que yo no aplaudo. Yo no aplaudo la forma de actuar de Canal Gestión. Puede actuar No, de, yo de digo mal. que si Pero la han ¿qué- tratado de la pero manera que a ¿qué mí? hizo usted? Yo- ¿Qué hizo yo he usted tratado- cuando le llegaron los 3.000 euros? Recurrirlo, Pues, recurrirlo. puede ser Pero lo que no han no hecho los sirvió líderes. para nada. No, No sirvió para pero lo nada. ha recurrido. Usted Ah. tenía una contradicción con ese consumo. En las ¿Cómo administraciones que, no- cómo que consumo? Yo le llevé, para poner mi caso claro, yo le llevé un peritaje, que donde estaba la avería o donde estaba el Edén que había debajo de mi casa, porque yo no sé dónde estaba, con estos aparatos que hay ahora. Le dio lo mismo, porque no si se yo- gestionó. pero Ya está, le dio lo si mismo. estuviéramos discutiendo Yo no voy a su- decir que su los ayuntamientos... comportamiento, Yo no lo digo porque lo hayan yo hecho le bien. aplaudiría, pero- Manolo, pero- yo no pero estoy es que hablando que mientras- el ayuntamiento lo haya hecho bien. Yo digo que si se comportaron de la misma manera que se comportaron con este vecino, pues a lo mejor yo sí pongo un voto de confianza en el ayuntamiento. Si actuaron de la pero misma es que no manera. tiene sentido lo que estaba diciendo No, yo usted. creo que sí tiene mucho No, sentido. porque por muy mal que se comporten con usted, ¿Sí? ¿eh? Si se comportan igual conmigo no, que pe- con pe- ellos... pero es que yo no estoy cuestionando, yo no estoy diciendo pero que es sea que yo- la pero, hermanita Manolo, de la que tú caridad. estás argumentando una cosa y yo estoy argumentando No, lo que argumento pero yo. por eso, bueno, por- pero yo creo que no te están entendiendo o no estás entendiendo tú la explicación de que era Manolo, porque es lo que está diciendo. Seguramente soy yo el que no lo entiende. Lo que no, porque él eres malito. él entiende No, que no, usted ha Claro, te actuado lo bien, digo por la explicación que estás que dando tú has ahora. actuado bien, dice, pero que No, no pero tiene tú que has ver nada. actuado bien. O sea, Tú dices que los que no están actuando bien son los O sea, ayuntamientos. un ayuntamiento que tiene abogado, que tiene un Claro. técnico para calcular el agua, para ver el grifo, Sí. para ver no sé qué, no recurre. Y usted que no tiene No, absolutamente porque no nada. le dieron. A ver, porque según la explicación que me dieron a mí, es que no les han dado ese plazo de un mes que se tiene como si me dieron a mí. Para ir a reclamar, que vuelvo a insistir. Pero que dice, que no me aquí no contestó se me han nadie. dado. Si son facturas eso de me más de dijo 2 ella el años. ayuntamiento. 2017. Sí, pero las tenían como dudosas, que Pues eran no, dudosas. que no sé según qué. Canal Gestión no se ha reclamado ni una de esas solas de esas facturas. Ahora a lo mejor la reclamarán, no lo sé, porque también el Ayuntamiento de Tinajo tenía previsto ir también a los tribunales, ya veremos en qué acaba. Hoy están reunidos con los directivos del consorcio. Ahora. Sí, en yo este creo momento. que se va a tratar de llegar a un acuerdo, que es lo que nosotros recomendamos al alcalde, que lo más lógico es que llegue a un acuerdo, intente llegar a un plan de pago que sea razonable, que se le pague, que tampoco provoque un quebranto a las arcas del ayuntamiento de Tinajo y se llegue a un acuerdo y solución. Pero a partir de ahora, como bien decía Manolo, que sepa todo el mundo que la factura hay que pagarla en tiempo y forma, como todo el mundo cuando hace un servicio quiere cobrarlo y punto. Vamos a publicidad y tenemos ahora un invitado especial. Bueno, pues vamos a hablar con Antonio Ramos, más conocido por Toñín. Muy buenas tardes, don Buenas Antonio, tardes. ¿cómo está usted? ¿Bien? Bien, muy bien, muchas gracias por Bueno, invitarnos. usted lo hemos llamado porque queremos dar un pequeño apoyo desde nuestra atalaya, al menos, de lo que son las antiguas sociedades culturales, deportivas, de recreo, como es el Torrelavega, que jugó un papel fundamental, sobre todo, Toñín, yo creo que en los años 70 y 80, ¿puede ser? Sí, sí, en los años de la democracia, claro, cuando la apertura, la Sociedad Torrelavega, pues ahí estuvo presente con las actividades sociales, culturales, incluso con todo el mundo de, en ese entonces, Sí. en Lanzarote, de los partidos políticos y de toda la gente haciendo actividades de todo tipo. Que recuerdo incluso que el delegado del gobierno, cuando teníamos algo que hacer, teníamos que llevarle primero el papelito a ver de lo que van a hablar, de lo que no van a hablar, y nos metían un policía en la sociedad. Pero ya en la plena democracia, ¿no? Cuando Plena empezaron, democracia. plena democracia. Yo fui a algunas de las conferencias que allí se dieron, me acuerdo, pero realmente casi siempre eran de
de gente del Partido Socialista, siempre estaba relacionado un poco la... No, allí estuvo hasta Dios y el Padre, bueno, la disculpa de la palabra. Sí. Allí estuvo Soria, que cada vez que venía a Lanzarote no quería decir, venía a Torrelavega. Estuvo, por ejemplo, Bravo de Laguna, estuvo, por ejemplo, todos los presidentes pues yo la que fui, del gobierno de Canarias, eran del PSOE. menos Adán Martín y el primero, no me acuerdo, el chicharrero. Adán Manuel Martín, Hermoso. Manuel Hermoso. Y Manuel Hermoso, todos los demás han estado allí. Manuel Hermoso viajaba poco. Todo lo contrario de Paulino Rivero. Paulino Rivero no había día que estuviera en su casa. Bueno, No, y todas las presentaciones de Pedro Sánchez, casi todas eran en el Torre. Sí, cuando Casi todas de política, todas. Sí, sí. bueno, es verdad, porque encima tú sí tuviste que era presidente y tu amigo, ¿no? Como era El mundo de la O. el mundo de la O. Un gran amigo, Hijo un gran de- presidente. La sociedad ha tenido la suerte de tener buenos presidentes desde el principio hasta nuestros días. El mundo de la O fue un gran presidente, Santiago Guadalupe. José Suárez, que cuando llegó don José Suárez, llegó una revolución porque con él se trajo un montón de chicos jóvenes, entre ellos estaba yo que jugaba fútbol en Torrelavega. Y estaba Santiago Guadalupe, José Carmelo García Suárez era Denis. el de la... El de las Pepe de la bicicleta, Pepe de la bicicleta. para que todo el mundo lo conozca, ¿no? Y entonces, pues ahí empezó... Torrelavega tuvo equipos de balonmano, de baloncesto, de fútbol. Bueno, sobre todo En era la muy élite. famoso el de balonmano, ¿no? En la élite a nivel nacional. Tanto mujeres como femenino, como Sí, hombres, el ¿no? fútbol tuvo tercera división, porque después ya se hizo la unificación de la Unión Deportiva de Lanzarote, y Torrelavega pues quedó ahí con los equipos juveniles a nivel nacional. Perdón, a nivel, sí, claro, equipo juvenil a nivel nacional, que solo jugábamos en Canarias, claro, porque era el grupo que nos tocaba. Bueno, ya esto era el pasado, el presente ahora está más complicado. En el presente estamos trabajando un montón, una nueva directiva, que estamos ilusionados, pero esto de las sociedades como es la de Morancia, el Torrelavega, la de San Bartolomé, la de Tía y todo eso, excepto el casino que lo está salvando mucho el tema del mar, ¿no? Sí, sí. La vela, La actividad la náutica. piscina, la náutica, toda. Esto no pinta bien, No pinta bien. no. Yo es que precisamente lo quería llamar por eso, porque ahora voy a dejarlo aquí, porque tengo esa impresión que ya antes el eje social de los pueblos y de los municipios eran sus sociedades, pero ahora esto yo creo que ha quedado en un segundo o tercer plano. Yo creo que las sociedades, como el Torrelavega, como el Marítima, que también tenía la suya, como la Democracia, como la de los pueblos de Tía, San Bartolomé, fueron los verdaderos tránsitos de una época en la que no había nada a una época que empezaba a enriquecerse desde el aspecto lúdico y cultural. Pero sí es verdad que esa transición ha acabado y esas organizaciones, esas sociedades no han sabido encontrar su espacio. Han empezado los departamentos de cultura, los departamentos de deporte, los clubes deportivos a copar primero porque ha crecido y ya es incontrolable por 3 asociaciones y evidentemente se han desinflado, a excepción del Casino Club Náutica, que es una cosa totalmente distinta. Diferente. Representa un movimiento más elitista, donde la gente tiene un componente de clase, que se quiera decir o no, pero ha sido así, es así en todos los puertos donde existen los casinos club náuticos en España. Entonces, ¿no cree usted que en lugar de intentar hacer lo mismo que hacían por añoranzas del pasado, lo que tienen que hacer, si quieren sobrevivir, es buscar aquellos déficits, como lo hicieron después de la dictadura, donde ustedes puedan prestar un servicio complementario a lo que se está haciendo? Ahora mismo estamos en eso. No es fácil, porque... Tú tienes 75 años. ¿Cuántos años La llevas? sociedad ya tiene... Bueno, estamos celebrando el 75. Ah, pero Esto hace fue tiempo. montado, estando el mundo de la O, antes de decirnos adiós, Sí. estaba ya todo montado para hacerse, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues vino la pandemia y esto Se ya paró. tiene 79 años. Y entonces la nueva directiva, que hace poco que ha salido, pues ha decidido resucitar esta historia. Y se está haciendo una actividad cultural y social de bastante envergadura a nivel del Torrelavega, ¿no? Y todos los actos afortunadamente se llenan, ¿no? Tuvimos un acto en la calle Real con una Big Band, una inauguración el día 8 con Alexis Leme y Orlando Nis, luego Benito Cabrera y José Manuel Ramos, luego estuvo Chago Meliá la semana pasada. Es decir, que hay actividad prácticamente toda la semana. No,
Solamente dos veces al mes. Al mes. Para no, porque después también en la sociedad estamos tratando de lo que acabas de decir. ¿Cómo mejoramos esto porque claro, son otros tiempos los que estamos viviendo. Claro. Ya no es el otro que va a jugar al dominó, el que es el envite. No, estos son otros tiempos y tenemos que captar a nuestra juventud. Yo desde aquí le pido a todos los deportistas del Torrelavega que se hagan socios, que vayan por allí y que nos ayuden a poner en marcha las nuevas ideas. Pero van por allí, por lo menos las veces que yo he ido, sobre todo a comer, que se come muy bien. Aquello... La verdad, sí, yo he ido unas cuantas veces y he coincidido con Toñín allí. Y yo veo, es verdad que no en masa, pero sí se ven muchos ex deportistas de Vamos a ver, Torrelavega comiendo y jugando. Estando allí durante aquello el tiene día. un movimiento diario. Ahora estamos pensando, o lo dedicamos a la juventud o nos dedicamos a la tercera edad. Porque aquí no hay otra salida. A ver si nos entendemos en lo que estamos hablando. Tú vas ahora hoy lunes y aquello está lleno a partir de las 5:30 a las 6 de la tarde hasta las 9 a las 10 de la noche. ¿Y quiénes van? Lleno. ¿Los jubilados? Todos los jubilados se meten allí dentro y se han hecho socios. Coño, pues está bien. Y juegan al dominó, juegan al subastado, juegan a muchas cosas, ¿no? Y solo que nosotros les decimos, mire, el día que hay una actividad cultural, aquí no se juega nada. Primero es la actividad cultural. Y ellos la respetan. Y en eso estamos ahora. En saber si nos dedicamos a que las canastas, el ajedrez, en fin, todos estos deportes de mesa y crear de nuevo el mundo del fútbol. Pero mira, usted está diciendo una cosa que a mí me parece sumamente importante. Claro, uno hay de dos los cosas. déficits que tiene la sociedad actual ante el crecimiento de la población mayor de 60 años es oferta para entretener, divertir y agasajar a la gente que ya ha dejado de trabajar, que ha dejado de estar activa. Y esa podría ser una punta de lanza de una sociedad como el Torrelavega, acompañar primero a aquellos que se iniciaron en este mundo con ustedes a despedirse y después ser un referente para toda esa falta de servicios que hay. Yo creo que eso no podría. Eso lo estamos pensando. Por eso te lo dije, o nos dedicamos a la juventud o a la tercera edad. La tercera edad está funcionando. Poquita, pero bien. También es verdad. Lo bueno que cada vez dura más también. Claro, también es verdad que caramba, que los ayuntamientos y los cabildos tienen que mirar un poquito más a estas sociedades. No tienen apoyo. Ayudarlas un poquito más. ¿Tiene algún tipo de subvención el Torrelavega? Bueno, en esto que estamos haciendo sí, pero después... ¿En actos concretos? En actos concretos, pero después al año, por ejemplo, que la sociedad Torrelavega, la democracia, tenga una ayuda para pagar agua, luz, impuestos, teléfonos, en fin, todo ese tipo de cosas para ayudar a que se haga socio todas las personas. Si nos dedicamos a la tercera edad, bueno, pues todo el edificio lo convertiremos en un estado de ocio para ellos, ¿no? Porque hay un gimnasio que no está ahora mismo, porque ahora mismo lo que tenemos es una exposición de la historia del Torrelavega, en la cual desde el gimnasio hasta abajo puedes ver desde el 44 hasta nuestros días. Por cierto, Juan Nicolás, que vaya a verlo. Sí, porque está allí también. Porque está allí cuando muy joven, con un pelo muy grande, rubio. Jugaba el Torrelavega. Claro, yo jugaba en contra en el Marítima. Claro. Y entonces, bueno, y perdíamos, teníamos la lucha, teníamos baloncesto, balonmano y un montón de deportes, ¿no? Pero aparte de eso, en estos momentos, ese edificio hay que darle una vuelta y que tenga uso, como dice Pedro, es verdad. Tú vas cualquier día, aquello está lleno de gente por la tarde. Y como vayan los viernes, sábados y domingos, allí se llena. No, y ahora el comedor se llena. Pero yo antes también iba comentando en broma lo que decía Pedro, porque lo del tema de que él iba sobre todo a comer, la verdad es que me han dicho que vale la pena ir también a comer. Sí. No, está Pepe de la Vidriera, que lo mudaron allí. Ha mejorado mucho la hostelería ahí, ¿no? Sí, no es profesional. Bueno, pero... De casa, de andar por casa. Pero es que muchas veces, y para esa población de la que estamos hablando, una comida casera... No, se come muy bien, ¿eh? Y si Pedro dice que se come muy bien, porque si Pedro sí dice, él que está acostumbrado a comer potaje bueno de la madre, si dice que allí se come... Oye, me ha mandado mi madre el recado que deje de estar nombrándolo, para que lo sepa. Bueno, Toñín, vamos ya, yo simplemente para terminar, lo cierto es que no solo es la Sociedad Torrelavega, que es todo una institución, sobre todo para Arrecife, ¿no? Yo creo para todo Lanzarote, pero sobre todo para Arrecife. Pero la verdad es que yo te quería llamar porque estoy viendo, como te dije al principio, que la Sociedad de Democracia, que fue también todo una institución. Claro, tú también eres socio. Centenaria. Claro, como lo somos casi todos aquí de Arrecife. Lo que quiero decir es que están viviendo momentos muy duros, muy duros. Y deben ser ayudadas por las entidades oficiales de Arrecife y del Cabildo de Lanzarote. Porque si no mueren, ¿no? Si no mueren.
Hoy Y eso no precisamente, puede aunque ser. es la competencia, pero creo que... Pero no se habrán, hoy no se hay habrán una- quedado Mira, un poco nosotros- aisladas en las zonas donde Claro, están. claro. Las instituciones no podrían darle unos terrenos separadas, evidentemente. hubo una idea. Para que cada uno, sí, algo de en donde está la marina y todo eso, ¿no? Hubo una idea Pero de las tres unirse para hacer los Para- deportes del y mar, para ofrecer otro los servicio. de tierra, los de interiores, y el padre va al bar, el hijo va a nadar, el otro va a jugar balonmano, el otro va... En fin, hubo una idea. ¿y no se podría retomar? Bueno, pues sí, pero tendría que sentarse otra vez las Oye, tres que el sociedades, Torre la pero Vega más la democracia, Es que, ese edificio vale un dinero y con, Pedro, y con la ayuda institucional. Con todos mis respetos, somos conejeros y una isla difícil, ¿verdad? La nuestra, Siempre lo ha ¿no? sido, porque por eso estamos entrenados. Y para ponernos de acuerdo y todas esas cosas, qué difícil, ¿verdad? Es verdad, es Tan muy difícil, pero fácil por eso... decir, tener sociedades que pueden vender los edificios y crear algo bueno para el pueblo, ¿no? Y como eso, pues tantas cosas, ¿no? Infraestructuras. Ahora lo que queremos, yo creo que desde las sociedades, lo digo, lo que hay es que sumar. Ya está bien de restar. Ya está bien de tantos, no sé, el edificio ese que está allá abajo, que veis, USI, abogado y todas esas cosas. Ya está bien de tantas cosas de esas, ¿no? Yo creo que ahora todos debemos de romar. Lanzarote lo necesita, las sociedades lo necesitan, la juventud lo necesita y la tercera edad lo necesita. Coño, lo necesitamos casi todo. Efectivamente. Vamos a remar todo para el mismo sitio. En este sentido quiero destacar, porque hay un acto importante en la Sociedad de Democracia hoy a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, presentación del libro Claves Prácticas para la Defensa Penal, que si pongo ese título, pues realmente a muchos no le va a llamar la atención, pero parte, digamos, esa charla, Manuel Marchena Gómez, que es magistrado del Tribunal Supremo, conocido por ser el presidente del Supremo, de la Sala del Supremo que llevó el proceso. El proceso. Que es el tema de los independentistas catalanes. Bueno, ¿alguna cosita? Sí, yo te quería decir que el día 17 tenemos una actividad cultural de nivel. Está Elsa López, que fue Premio Canarias este año, que es poeta, escritora, historiadora. Y luego Ayla Rodríguez y Julia Rodríguez son las hijas del Colorado. Ah, Tocan, sí, del cantan, sí. Y luego tendremos el día 30 el Ocio de Hormigas, que viene Marcos Hormigas, Félix Hormigas, Ned Suárez, y es decir, es música, canciones y poesía. ¿Hormiga también canta? Sí, no. No, me da a mí que es la que hace la poesía, me da a mí. Es el que hace la poesía. Y luego pues viene Folk Canarias el día 2 y viene después 20 profesores que tenemos de músicos buenísimos en Lanzarote. Pues la verdad que tiene mucha actividad, ¿eh? Claro, y ahí paramos hasta después de Reyes y luego ya seguimos otra vez con el mundo del deporte, los conciertos, las conferencias y paramos por el tema de las elecciones, porque no queremos mezclarnos en una cosa con otra. Una cosa con la otra. Pero sí le pido a la gente que vaya a ver la exposición, que apoyen a las sociedades, que es lo nuestro, lo fue, espero que sea, porque esto no pinta bien. No pinta bien. Y que vayan a comer, que también los bares dan vidilla, los Hombre, bares de las sociedades. Hacerte socio del Torrelavega son 36 euros La Laguna al año. tiene digo que Mira el tú si es restaurante barato, de la Y como Universidad de La tengamos Laguna, socios que mantengan los 15 o 20 mil euros que cuesta al año el agua, la luz, la limpieza, los impuestos y todas esas cosas, hacerse socio son 36 euros al año. Al año. Claro, por eso todos los deportistas del Torrelavega y todos los aficionados al Torrelavega si no pueden pagar, que se hagan socios. Si no pueden pagar eso, administraciones también tengan un si poco no más de pueden pagar implicación. eso, que se apunta a un sindicato. Claro. Mira, digo una cosa, vamos a ver una foto y lo vamos a ir comentando. Tenemos ahí un grupito de fotos porque ya nos quedan nada más que 5 minutos, Toñín. ¿Este quién era? Ese es Toñín que jugando al fútbol en el Torrelavega con don Antonio, que era presidente de la Caja Don de... Antonio, sí, ya sé que era quién el es. presidente de la Caja, entregándonos el trofeo. El director, fue el director, de la Caja. De la Caja. En el estadio Toñín es viejo. el de blanco, ¿no? Sí, claro, siempre. Las novias visten de blanco, el papi viste de blanco, el Torrelavega viste de blanco. Aquí está con el amigo César. Bueno, este para mí no es un amigo, es más de un amigo, porque además qué suerte tiene esta isla de tener a un genio, no un artista, este es un genio, que lo que hay en Lanzarote se lo debemos a él. Y el que dice lo contrario se equivoca, porque empecemos cuando la agricultura y la pesca, pero después viene César y crea los centros turísticos y nos trae a Lanzarote todo lo que hoy tenemos. Ahí está viendo con el cantante canario, Sí, ¿no? eso es con Pedro Guerra, lo hizo varias veces en el Torrelavega.
¿Qué año estamos hablando ahí? 90 por lo menos, ¿no? Sí, y el padre fue el primer presidente del Parlamento. Y fue cuando él vino con nosotros, el padre vino y nos dio una conferencia en el Torrelavega. Yo tuve la suerte de entrevistarlo, yo siendo un chiquillo, 23, 24 años. Estuvo como 2 veces y luego vino al auditorio de Jameos del Agua también. ¿Alguna foto más? Aquí le estamos Hombre, viendo. ese es el gran amigo, ¿no? Con Mundo. Con el Mundo. Bernardo Bravo. Se nos marchó y no nos dijo adiós. Ah, no, el Mundo de la O. Se me parecía como... Es el Mundo de la O. El Mundo de la O. El padre de, Ya me dejaste de David de la preocupado, O. ¿la viste? Sí. Ahí está viendo con Ahí el amigo Marcial. Fue director de los centros turísticos. Ahí tú entraste prácticamente a la misma época, ¿no? ¿O él entró antes? Sí, él entró un poquito antes. Un poco antes. Y ahora- Entró un poquito antes de botones. En el Cabildo. En los centros turísticos en el año 68, 69, ¿no? Sí. Y ahora entraste están de asesores honoríficos. Entraste en el, ¿no? equipo en el equipo de Soto, ¿no? Precisamente. Correcto. Y aquí lo estaba viendo con Enrique Pérez también. Sí, con Enrique Pérez, que fue presidente Ya fallecido. por 2 veces, Pero ¿no? esto fue en el siglo XVII, porque la cara que se les ve a los dos. No, esto es en la Casa de los Volcanes, cuando Araña y Carracedo, los vulcanólogos y geólogos, hicieron allí una actividad en la cual Enrique, como presidente, nombró Araña. Sí, eso debe ser los años título. principios Porque del año tiene la 2000. medalla incluso puesta, Enrique, la de... Aquí está viendo con la de Pedro, presidente. con Pedro Aquí de fue Armas, con Doñín Pedro. con Pedro. Esto es en el Monumento al Campesino. Y aquí también nuestro pequeño homenaje a Que Pedro. él era presidente en ese entonces del Cabildo y hacíamos actividades y... ¿Y también fue director del centro turístico? No, Nunca fue. no, director nunca fue de los centros turísticos. Yo creo que había sido. Consejero de turismo. Consejero de los Consejero centros Por turísticos. eso, yo creo que en esa época no me acuerdo ahora si fue. Presidente del Cabildo sí fue. No, presidente del Cabildo sí fue en su institución. Que fue cuando Consejero- cambiamos de el Juan Carlos Cabildo Becerra. de la calle Real a donde está actualmente. Efectivamente. Este era Pedro el presidente, Sí. el que lo cambió. Y no sé si queda alguna fotillo más por ahí. Me están diciendo que ya se han agotado. Pues, Toñín Ramos, o Antonio Ramos, muchas gracias por estar por aquí. Vamos a ver, porque aportar nuestro grano de arena a las sociedades culturales y recreativas y deportivas de la isla de Lanzarote, que lo están teniendo cada vez más complicado. Todavía, Manolo, en los campos algunas están escapando, pero también ha ido disminuyendo su influencia. Muy pocas. Yo realmente, ahora mismo si me dice una que funcione, no Sí, porque sabría. la de Tías ya prácticamente ha desaparecido La de también. Tías está en una situación de ruinosa casi. Es verdad que han celebrado algún acto últimamente, como el Festival de Gaida, pero hay un desarraigo tremendo, incluso se está gestionando de aquella manera. El ayuntamiento tuvo la oportunidad de hacerla pública con un convenio que tuvo durante 30 años y no hizo absolutamente nada. La de San Bartolomé también Porvenir de San Bartolomé también está media desaparecida. Y La verdad que realmente ahora ¿cuál queda, Toñín? ¿Qué sociedades realmente están funcionando? ¿El La Torrelavega? democracia, Torrelavega, el Torrelavega y el casino. y Club el casino Náutico. prácticamente. Bueno, en en Aría, Aría, la de Guatiza, La de Tegal. Estado funciona muy bien. En Tao sí. La de Tao Teleclub, que son funciona muy teleclub. bien. Los teleclub. Bueno, son teleclub. No, el de Tao es sociedad. Ah, el de sociedad, sociedad sí. porque lo permutaron por la antigua sociedad, que eso sí fue hecho por los, Sí, hay por los algunas vecinos. La de sociedades que Teguise se también están es de los todavía vecinos. defendiendo. Bueno, los teleclub que se crearon, ¿por qué le pusieron teleclub? Porque antiguamente, cuando empezó la televisión, en blanco y negro recuerdo yo, pues el 90% de las casas no teníamos televisión y entonces la gente lo veía y sobre todo... Seguro que es por eso, porque yo no los conozco teleclub, sí, sobre todo... Pero había inicial- teleclub y los teleclub llegaron con Dima. No, eso después lo mejoró Dima No, y algunos lo en convirtió. esa época se llamaban sociedades, me da a mí. Sí, eran sociedades, Sí, correcto. sociedades. Lo de los teleclub tú lo acabas tú de No, relacionar medio a raro. mí yo recuerdo... César fue directivo del Torrelavega en la fundación. Ah, sí. Y Guillermo Tofa, También. y Nicolás Martín, el de Philly. Y toda esta gente fueron los que fundaron el Torrelavega. Ah, fueron los que En el fundaron. año 1944. No, pues hace años, ¿eh? Sí, ya. Hace años. Franco acabó primera. Pues Antonio Ramos, Muchas presidente gracias. de la sociedad Torrelavega. Y también diseñó Mucha suerte. al Torrelavega el logotipo. ¿Quién lo diseñó? César Manrique. Ah, fue César también. Esto es el logotipo mío para el Torrelavega. Y dio conferencias en el Torrelavega. Hicimos exposiciones de Damaso a Manrique. Y llevó a Alfredo Krauss. Y llevó también al arquitecto del Hotel Salinas. Y también estuvo Tierno Garbán. Y a mí ha estado, por decirte algo, hasta Zapatero ha estado allí. Es decir, allí ha estado un montón de gente que vamos a ver cómo seguimos Si ha estado Zapatero, han dejado entrar todo. con el tema de los zapatos. Es una broma. El otro día estuvo el presidente del gobierno de Canarias. Sí, También. ese está siempre.
Es una broma. Personajes ilustres que han pasado desde los años 70 sobre todo, que yo como niño me acuerdo de ir a alguna que otra conferencia, finales de los 70, principios de los 80 sobre todo, creo que jugó un papel muy fundamental a nivel social y político en la transición. Don Toñín, muy buenas tardes. Muchas gracias. Sigan apoyando a la sociedad que lo necesitamos. Y hasta otra ocasión. Don Pedro, váyase usted rápido que lo están esperando. Y don Manuel, me da que hoy no va a comer mucho. Nosotros, mañana no es una amenaza, aquí a la misma hora. Buenas tardes.